Nuestro invitado, el señor Besic, ha hecho una tesis en la Universidad de Warwick de Ciencias Conductuales y Económicas. Es la rama menos matematizada de la economía porque vincula los temas económicos con la vida real de los seres humanos y por eso está calificado para decirnos unas palabras sobre la pobreza en el Perú y el impacto para aliviarla que tienen los programas sociales. Por favor, explíquenos, por favor, cuál es el estudio que han realizado ustedes, señor Nicolás Besic, repito, coordinador general de Evidencia Instituto. Sí, gracias Fernando Mávila por la invitación. Días. Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, después de 2 años, actualizó una estadística importante que es la de el ingreso autónomo y la pobreza bajo esta medición de ingreso autónomo. ¿Qué quiere decir esto de ingreso autónomo? Como saben, el INEI mide la pobreza, define una línea de pobreza, un monto en soles, y más o menos en sencillo lo que hace es decir, quienes están por encima de esa línea no son pobres, quienes están por debajo de esa línea en cuanto a su gasto son pobres. Lo que hace esta metodología del ingreso autónomo es decir, ok, de esos hogares, si les restamos las transferencias que hace el Estado a través de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y algunos otros, ¿cuántos estarían por encima y cuántos estarían por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y entonces, en el 2024, lo que vemos es que la tasa de pobreza que fue de 27%, 27.6%, si restamos las transferencias, es decir, si les restamos las transferencias, tendrían menos capacidad de gasto esos hogares, hubiera un 31.2% de hogares pobres. Incrementaría el porcentaje de hogares en pobreza si es que no hubieran estas transferencias. Claro. Que es algo medio obvio, ¿no? Porque es como te doy recursos y entonces supero esa valla. Con esos ingresos ayudo a que, superes la valla. Ahora, ¿cómo interpretar? Es interesante porque podemos darle dos lecturas. Por un lado, qué bueno que existan programas sociales que pueden aliviar esa situación, pero por otro no es lo ideal que haya una dependencia de un programa social, sino que más bien cada persona o cada familia en el Perú pueda ser autónoma económicamente. Sí, correcto, ¿no? O sea, por un lado es... Bueno, estas son personas que necesitan el apoyo, sobre todo en la zona rural, donde estas transferencias tienen un mayor impacto en el nivel de pobreza. Pero por otro, estos programas sociales se crean bajo la lógica de no ser perennes, ¿no? Sino claro, más bien aliviar coyunturalmente una situación, de pronto, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿no? O en la medida, digamos, en que se reduzca el número de personas atendidas por estos programas, podríamos hablar de una gestión exitosa, de una economía que al contrario, que se va volviendo cada vez más sólida con ciudadanos empoderados. El tema es si es sostenible, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, la pensión 65... Ok, es una cosa necesaria para la población que no tiene protección, que no ha tenido pensión y que lamentablemente con las políticas que se toman en el Congreso y los retiros y todo esto, a largo plazo se va a crear una presión grande ahí. Pero tenemos, por ejemplo, Juntos, ¿no? El programa Juntos que beneficia a casi más de 800.000 hogares actualmente, que da una transferencia condicionada, ¿no? Condicionada a que el hogar cumpla con llevar a sus hijos a la escuela y con llevar a sus hijos a los controles de salud. Entonces, ese programa sí ha demostrado tener un impacto en creación de capital humano, mejorar las oportunidades de los hogares. Y ahí puedes crear una especie, no sé si estoy bien el término, combo de programas sociales, porque si a ese hogar con pensión 60, con Juntos le das beca 18, ahí sí, entonces, hay un estudio que muestra que 4.000 hogares de Juntos que pasan a beca 18 salen de la pobreza. Y luego los egresados de beca 18, el 100% que tiene trabajo ya no son pobres. Incluso ganan más que los egresados promedio. Interesante ese análisis, porque esa debería ser la idea. Es decir, te ayudo hasta que tú puedas por sí solo dar el salto, digamos, a otra situación económica. El problema más grave entonces sería para los programas tipo Pensión 65, porque además cuando todavía no tenemos algo claro para ver cómo vamos a aliviar el tema de las pensiones. Sí, y se siguen pidiendo más retiros, ¿no? Y claro, o sea, el Pensión 65 no va a poder a largo plazo cubrir esta necesidad de la población adulta mayor. Pero
es clave también y se sabe que lo que va a generar salir de la pobreza finalmente es la generación de empleo en zonas urbanas sobre todo. Y en las zonas rurales nosotros en Vidensa también estamos viendo la situación de la agricultura familiar, ¿no? Porque la mayoría de las personas en zonas rurales en situación de pobreza están en agricultura familiar, una pequeña, pequeñas hectáreas donde se cultivan productos que no son para necesariamente el autoconsumo. La mayoría sí lo venden, pero necesitan asistencia técnica, necesitan mejorar sus técnicas de riego, necesitan acceso a mercados, y eso probablemente es lo que va a generar salir de la pobreza para esas familias en las zonas rurales, ¿no? Llama la atención lo que han descubierto ustedes sobre la diferencia del impacto de los programas sociales en el mundo rural y en el mundo urbano, porque desde el COVID lo que se nos ha venido diciendo es que la pobreza ha aumentado en zonas urbanas y se ha reducido en zonas rurales. ¿Cómo nos explica eso? Sí, en realidad desde antes del COVID, pero el COVID lo potenció. La pobreza en términos absolutos, hay más pobres en zonas urbanas que en zonas rurales, y justamente estos programas sociales han sido diseñados en su mayoría y tienen más impacto en la zona rural. Tanto es así que la pobreza en zona rural está casi en 39%, y cuando si le quitaras las transferencias subiría a 46%. O sea, sin las transferencias, casi la mitad de la población rural sería pobre. En cambio, en el caso urbano es 24.8 y subiría a 27.6, porque claramente los programas sociales como Pensión 65, Juntos y otros están sobre todo focalizados en zonas rurales. De acuerdo. Ahora, una cosa que me ha llamado la atención, entre las regiones que más se benefician de las transferencias de los programas sociales figuran Apurímac, que lo podemos comprender, Amazonas también, y Tumbes. ¿Por qué Tumbes si hay en esta situación, siendo un departamento o una región de las más pequeñas, siendo la más pequeña que hay en el Perú, ¿no? Tendríamos que entrar a ver el detalle de la encuesta y de dónde se determina esto, pero una explicación, posible hipótesis, es de que, claro, haya una mayor cantidad de población en el límite de la línea de pobreza, ¿no? En el caso de Tumbes en particular. Entonces, al momento de darle alguna transferencia, sea un bono o sea Pensión 65, logras ese salto. Porque, ojo que también la meta no es superar la línea de pobreza, porque ya hemos visto en pandemia, la pobreza se había reducido sostenidamente en el Perú hasta el 2019, que es un logro, pero vino la pandemia y volvió un montón de gente, porque estaban en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, Carolina Trivelli, que es experta en estos temas, mencionaba... La exministra, fundadora del MIDIS, ¿no? Exacto. La línea de pobreza en el Perú es una línea de pobreza, digamos, baja, digamos que la situación que te hace no pobre te deja igual en una situación de vulnerabilidad en la que es muy fácil regresar a la pobreza, ¿no? Nicolás Besich, muchas gracias por su presencia y sobre todo por este tipo de trabajo de largo aliento que nos permite tener una idea más estructural de los fenómenos del Perú, y eso permite contrarrestar a la demagogia que se hace triunfalista en muchos sectores. Gracias por ese análisis y por favor manténganos informados de los hallazgos que hacen ustedes, porque el tema de la pobreza es, al fin y al cabo, el más importante de nuestro país. Muchas gracias, señor Besich, y felicitaciones por el trabajo en Vidensa Instituto. 9:30, titulares de la media hora y regresamos.